Hola, buenas noches con todos. Nuestro tema a tratar en esta noche es microbiología en el cultivo de camarón. En la materia es producción agrícola 2. Los integrantes de este grupo, Valentina Zambrano, Gemma Lucas, Brigitte Ramírez, Jason Molina y quien les habla, Nicole Falcones. Pertenecemos al noveno semestre. Nuestro docente, el biólogo Juan José Bernal. Siguiente, por favor, compañera. Ya, como introducción, una pequeña introducción aparte de lo que es de microbiología, lo que recalca o lo que detecta las escrituras bibliográficas, que por lo general en nuestro país en el cultivo de camarón se inicia a finales de los años 60 y a principios de los años 70 en la provincia del Oro, utilizando la especie de Peneus guanamey debido a las altas probabilidades de supervivencia observadas en su cultivo en cautiverio. También lo que es el rápido crecimiento de la industria de cultivo de camarones, tenemos en América y en Asia, se ha visto frenada principalmente a la causa de enfermedades, según lo dicta Zimmermann y Lichter en 1988 y también Miguel en 1996. Lo que también es, durante los últimos años, varias enfermedades causadas por microorganismos de naturaleza viral, bacteriana, parasitaria o micótica han afectado la producción. Por esto, es de relevante importancia, o sea, mencionar las enfermedades bacterianas como vibrios y las pseudomonas, que se han convertido en un factor de permanente limitación, o sea, para la producción de Peneus guanamey, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, o sea, los países que cultivan lo que es Peneus guanamey. La siguiente, por favor. Ya. Como estábamos hablando que es de la fibrosis y de pseudomonas, aquí voy a explicar un poco lo que es la fibrosis, que en sí, como dije, que es una enfermedad bacteriana causada por células patógenas extracelulares de varias especies pertenecientes al género, lo que es el vibrio. Estas bacterias también tienen en algunos casos una patogénesis desconocida en sí. Unos camarones peneidos solo se ha demostrado patogenicidad de unas pocas especies de vibrio, a pesar de que se ha observado la existencia de muchas bacterias en camarones enfermos. En sí, lo que es la fibrosis como patología de etiología bacteriana sí ha sido la causa de mortalidades en cultivos de camarón en países productores del mundo entero y que afecta tanto en la agricultura como a la fase de engorde en estanques de cultivo. Es lo que yo explicaba en la primera diapositiva, que no solamente es Ecuador que ha afectado lo que es la fibrosis, sino a nivel mundial y en el entorno de la agricultura y camaronera. También lo que es los brotes de fibrosis suelen darse cuando hay un cambio súbito de las condiciones ambientales, produciéndose un aumento de la velocidad de la producción bacteriana. También lo que es superándose así las otras cargas toleradas por el organismo de los camarones. También otra parte, a mencionar que en camarones pueden presentarse como fibrosis oral, fibrosis estérica, enfermedad de la concha, fibrosis localizadas en las heridas, necrosis sépticas de hepatopáncreas, fibrosis cuticular y en los apéndices, necrosis en la cola, síndrome de la cola suelta, enfermedad del intestino blanco, enfermedad roja o fibrosis sistemática. En sí, hay muchas de lo que se puede decir fibrosis hasta en las personas, pero aquí lo que vemos más afectados son lo que es en la agricultura y en las fases de engorde. Ya, también como tenemos lo que son las enfermedades en las que están involucradas las bacterias en camarones peneiros, lo que es en engorda y en la agricultura. Compañera, la anterior diapositiva, por favor. Ya. En lo que es engorda en la agricultura, lo que estamos diciendo, lo que están más afectados, en lo que es fibrosis, se presenta en lo que es engorda, en lo que es el camarón manchado, el black splinter, fibrosis sistemática, síndrome de gaviota, que es la fibrosis sistemática también, fibrosis luminiscente, epigliotis bacterianos, hepatopancreatitis necrotizante, y lo que es en la agricultura, lo que son las bolitas blancas, síndrome de Sodea 2, bacterias luminiscentes. Estas son las más reconocidas porque hay enfermedades involucradas, o sea, de bacterias, en camarones peneidos, en lo que son en estas partes, la agricultura y engorda que podemos decir en lo que es camaronera.
Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, las infecciones por vibrio son quizás las enfermedades más comunes en la camaronicultura, debido a que estas bacterias son habitantes naturales del ambiente estuarino y marino. Las bacterias principalmente del género Vibrio son consideradas como patógenos oportunistas, localizadas principalmente en el tracto digestivo, branquias y cutícula de camarones y ocasionalmente en hemolinfa. Para el análisis microbiológico en camarones juveniles y adultos, para efectuar estos análisis, los camarones deberán ser transportados en fundas plásticas resistentes con abundante agua y oxígeno para que lleguen vivos al laboratorio. Si en el caso de no poder transportar los camarones vivos, el análisis microbiológico se lo realiza en situ, en camaronera, o en su caso la muestra deberá ser congelada y transportada al laboratorio para efectuar el análisis morfológico y parasitológico. Como diagnóstico, se analizan de 5 o a 10 camarones, lo que es el patopáncreas y la hemolinfa de cada uno. Como método tradicional, tenemos que la microbiología tradicional es el conteo de bacterias heterótrofas totales y bacterias del género Vibrio, aislamiento de colonias que serán identificadas como gram positivas o gram negativas, y a la vez se registra los parámetros abióticos de las piscinas muestreadas. La aplicación de métodos microbiológicos tradicionales es la caracterización de las poblaciones bacterianas en sistemas de engorde de camarón, ya que esto nos permite conocer la evolución de la población bacteriana cultivable a través del tiempo y estudiar las diferentes entre los dos tipos de sistemas en cultivos evaluados. Según el método microbiológico clásico, según Carrasco 2004, consta de las siguientes fases. Tenemos la dilución de la muestra, cultivos en medios de cultivos generales, los mismos que proporcionan las condiciones de crecimiento para todos los microorganismos de la muestra. Cultivos en medios específicos para la selección de grupos de organismos y lo que es el conteo. Este método tradicional es ventajoso por varias razones, como ser sencillo en su manejo y uso económico, ya que esto permite estimar la diversidad bacteriana en sistemas de cultivo mediante conteos directos o cultivos de bacterias viables en placas. Los medios de cultivo se dividen de acuerdo a sus características en generales o diferenciales. Las generales, estos permiten que el crecimiento de cualquier tipo de bacteria, que son el agar de soya triticasa, que es TSA, y el agar marino o sober, y agar nutritivo. Los selectivos, estos son los que permiten crecer un cierto tipo de bacterias. Por ejemplo, solo un género, tenemos el agar TCBS, que es vibrio, el agar centrímida, pseudomonas y el caldo lactosado coliformes. Diferenciales, estos permiten distinguir entre dos o más bacterias por características coloniales, como el agar TCBS, que esto diferencia entre colonias verdes y amarillas de vibrio, y el agar auxina azul de metileno, coliformes y E. coli. Los medios de cultivo sólidos tenemos lo que es el agar tiosulfato citrato de sales biliares, ya que esto es un medio selectivo diferencial para el desarrollo de vibrios patógenos por aislamiento. Según Kobayashi en 1963, este medio inhibe, o sea, impide el crecimiento bacteriano para algunos miembros de la familia Enterobacteriaceae, género Pseudomonas y bacterias gram positivas, ya que este medio ayuda a la identificación por medio de la diferenciación de especies que fermentan la sacarosa, que es empleado para aislamiento de muestras ambientales y como medio diferencial para el vibrio chole- cholerea y el para Haemolyticus. Ya. En el cultivo bacteriológico se pueden utilizar tantos medios generales como tenemos el agar marino, el medio selectivo diferenciales, que es el agar TCBS, y el cromagar.
Estos análisis se realizan en muestras de animales, en hemolinfa u órganos, así como en el agua, superficies y sedimentos de los estanques de cultivo según Gómez 2015. En el cultivo microbiológico se pueden utilizar tanto medios generales como el agar marino, como medios selectivos diferenciales como el agar de TCBS, que es el agar de tiosulfato citrato sacarosa, con sus siglas en inglés, y el cromoagar. Estos análisis se realizan en muestras de animales, como en este caso la hemolinfa o órganos, que es el hepatopáncreas, más común, así como en el agua, superficies y sedimentos en los estanques de cultivos. El agar marino es un medio recomendado para cultivar bacterias marinas heterótrofas. Este contiene minerales que se asemejan en gran manera a la composición mineral del agua del mar, pectones y extractos de levadura, los cuales son fuentes de nutrientes para bacterias marinas en general. El agar TCBS, que es el tiosulfato citrato sacarosa, es utilizado en el aislamiento selectivo y el cultivo de vibrios de la cólera y otros vibrios enteropatógenos. La especificidad del agar radica en la selección hacia las bacterias del gran negativo que proporcionan las sales biliares y el elevado del pH, que es 8,6, al cual los vibrios están adaptados. El cromoagar, se utiliza el cromoagar para diferenciar la colorimetría de algunas especies de vibrios como una forma preliminar de identificar. Se deben afirmar géneros y especies mediante pruebas de bioquímicas y con identificación molecular. El análisis en la hemolinfa, lo que se realiza es la toma de muestra. Se deben tomar los organismos vivos, se colocan en una bolsa estéril con agua del mismo estanque y se trasladan hacia el laboratorio de análisis a una temperatura de alrededor de 24 grados centígrados. El procedimiento es el siguiente. Se seleccionan los organismos vivos que presenten signos clínicos, tales como la cutícula blanca o melanosis, tracto digestivo, vacío, coloración anormal en apéndices, letargia, nado errático, opacidad muscular, edema subcuticular, expansión de cromatóforos, entre otros. Se saca el organismo con una red y se elimina el exceso de agua con una toalla de papel. Se mide y se pesa el organismo. Se limpia toda la cutícula del camarón con una toruna de algodón impregnada con algodón al 96%, poniendo en énfasis en la asepsia de las áreas cercanas al corazón o en caso de los apéndices, ya sea el caso. Se procede a hacer la extracción de hemolinfa con una jeringa de insulina de aproximadamente 50 microlitros, dependiendo del tamaño del camarón, de tal manera que la aguja entre al corazón sin llegar a tocar el hepatopáncreas. Otro sitio donde se puede extraer la hemolinfa es el seno ventral y en la base del cuarto o quinto periópodo. La hemolinfa extraída es cuantificada y sembrada en una placa de agar de tiosulfato citrato sacarosa, teniendo cuidado de dispersarla bien con un rastrillo sobre toda la superficie del agar. Se deja una gota para colocar sobre un portaobjeto y observar el tiempo de coagulación, el cual no debe pasar mayor de 1 minuto. La placa de tiosulfato citrato sacarosa es incubada a 30 grados centígrados durante un periodo de 18 a 48 horas. Pasado el tiempo de incubación, se procede a realizar el conteo de colonias para establecer las unidades formadoras de colonias por mililitros. Es importante saber la cantidad de hemolinfa que fue sembrada para poder hacer el análisis. En el caso del hepatopáncreas,
la toma de muestra se debe hacer a sí mismo, se debe tomar los organismos vivos, se colocan en una bolsa con agua del mismo estanque, se transporta hacia el laboratorio a una temperatura de 24 grados centígrados. El procedimiento, los organismos deben estar vivos, ser medidos y pesados de la misma manera. Se limpia el camarón con una turuna con etanol al 96%, se realiza una disección y se extrae el hepatopáncreas. Se pesa y se coloca en un tubo de 10 ml de solución salina estéril al 2.5%. Se macera y se extrae el 1% para transferirlo a un tubo con 9 ml de solución salina estéril. Se homogenizan bien los inóculos y se procede a sembrar ambas muestras en diferentes cajas Petri. Se coloca 1000 microlitros de cada muestra de agar de tiosulfato citrato sacarosa. Ambas placas se incuban a 30 grados centígrados durante un periodo de 18 a 24 horas. Pasado el tiempo de incubación, se procede a realizar el conteo de colonias para establecer las unidades formadoras de colonias por gramo. La estimación de las unidades formadoras de colonias, el procedimiento, una vez transcurrido el tiempo de incubación de las bacterias de 18 a 24 horas, se cuenta el número total de colonias de cada caja de agar. El cálculo de las unidades formadoras de colonias, UFC, se describe a continuación. En el caso de la hemolinfa, las unidades formadoras de colonias por ml es igual al número de colonias dividido para el volumen de la hemolinfa en ml. Por ejemplo, si tenemos 15 número de colonias dividido para el volumen de la hemolinfa en ml, que es 0,1, el resultado va a dar 150 unidades formadoras de colonias por mililitros. En el caso del hepatopáncreas, en este caso se considera el peso en gramos del hepatopáncreas y la dilución a la que se hizo la siembra de este. Unidades formadoras de colonias por gramo. Número de colonias por dilución dividido para el peso en gramos del hepatopáncreas. Por ejemplo, un hepatopáncreas de 0,48 gramos se diluye en 10 ml de solución salina al 2.5% de dilución, es 10 a la menos 2. 25 por 100 dividido para 0,28 es igual a 8,928 unidades formadoras por kilogramos, por gramos que diga. Buenas noches. Los vibrios son bacterias gram negativas, bastoncillos de forma curva y la mayoría pueden crecer en ambientes con ausencia de oxígeno. Estos son denominados anaeróbicos facultativos. Son bacterias comunes en la mayoría de ecosistemas acuáticos y la mayoría se encuentra en agua de mar o agua salobre, aunque la Vibrio chlorelae se encuentra también en agua dulce. Estas bacterias están muy evolucionadas con 2 cromosomas que les permiten genéticamente ser bastante flexibles. Existen alrededor de 150 especies con probablemente miles de cepas. Son bacterias benignas y no causan enfermedades, a menos que estén en densidades que solo pueden lograrse en cultivos en laboratorios. Fácilmente forman ensamblajes complejos, conocidos como biopelículas, que esto permiten producir enfermedades y asegurar la persistencia ambiental. Son fundamentales en la biodegradación de la quitina. La mayoría, si no son todas, tienen múltiples cepas y muchas de las cuales no son patógenas. Existen 2 grandes categorías en las que se dividen los patógenos. Están los patógenos obligados y los patógenos oportunistas. Los patógenos obligados son los que cuando están presentes causan daños. Teniendo una sola célula pueden
proceder a generar una enfermedad, y con un grupo muy pequeño de bacterias pueden desencadenar un problema patológico que puede terminar con la muerte del huésped. Y los patógenos oportunistas, como bien lo dice, son los que se aprovechan al momento de que el huésped esté debilitado por algún agente estresante. El vibrio suele estar asociado a múltiples agentes etiológicos. Sin embargo, varias especies, tanto como vibrio paramolíticos y vibrio Harvey, se han descrito como las principales especiales patógenas en los camarones. El vibrio Harvey es uno de los agentes etiológicos más importantes de mortalidad masiva en sistemas de cría de larvas de peneidos. Y el vibrio paramolíticos es una bacteria halófila distribuida en aguas costeras templadas y tropicales de todo el mundo. Algunas de estas cepas pueden causar gastroenteritis aguda en humanos, a menudo después del consumo de mariscos contaminados. El aislamiento e identificación. El agar triosulfato citrato sales biliares sacarosa o agar TCBS es un tipo de placa de cultivo de agar selectivo usado en laboratorios de microbiología para aislar específicamente especies de vibrio. El agar TCBS es altamente selectivo para el aislamiento de especies de vibrio, como ya lo mencioné. Signos de enfermedades por vibrio. Aquí tenemos algunos de los signos más comunes al momento de encontrarnos con virus en nuestros organismos, lo que es letargo, pérdida de apetito, decoloración roja del cuerpo, color amarillo de tejidos de las branquias y manchas blancas en el músculo abdominal. Sí, exacto. Aquí, como podemos ver, tenemos al lado izquierdo una imagen de lo que viene a ser la vibrio paramolíticos, y en la parte derecha tenemos lo que causa esta vibrio, ¿no? Que viene a ser necrosis de la fibra muscular causada por la ya mencionada vibrio paramolíticos. Siguiente. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de los diferentes tipos de especies de lo que son vibrios y la reacción que tiene en el TCBS, dándonos coloración verde y amarilla. Como ya sabemos, las amarillas son las buenas y las verdes las malas. Anterior, compañera. Aquí podemos ver, como ya lo dije, las especies de reacción y también las enfermedades que causan cada una de las especies de vibrio, y también en la etapa que se puede presentar. Aquí hay algo nomás que se debe de aclarar, no es en la vibrio paramolíticos que encontramos VG, lo que no se encuentra en la parte de arriba especificando qué significa. Esto significa que es azul verdosa, ya que las letras con las que especifican cada coloración están en inglés, por eso YG o VG. Ahora sí, compañero. El siguiente. Estrategias de manejo para la prevención y el control de las enfermedades de los camarones. Como ya se mencionó, el vibrio resulta difícil de erradicar porque se adapta bien a diferentes condiciones ambientales y puede adoptar un estado latente cuando enfrenta condiciones adversas. Para esto existen varias estrategias para prevenir y controlar el vibrio en el cultivo acuícola, en la acuicultura del camarón, los cuales tenemos bioseguridad, probióticos y antimicrobianos. En la bioseguridad podemos decir que la filtración, la desinfección y el saneamiento de estas entre las prácticas de bioseguridad sobre los vidrios pueden ser inactivado en la columna de agua mediante cloro. En otro enfoque es una prevención de la infección utilizando camarones libres de patógenos específicos, en sus siglas en inglés SPF. Dichos camarones son poblaciones mejoradas genéticamente que se saben que están libres de uno más que patógenos específicos.
y se garantiza que las semillas del camarón sean una vía de introducción, no sea una vía de introducción al patógeno en la área. También podemos decir que el vidrio puede ser se lo inactiva en la columna de agua. Compañera siguiente, por favor. En los probióticos tenemos, los probióticos son otros medios de control para las enfermedades que se emplean en acuicultura. Los probióticos se administran directamente en el agua a través del alimento. El modo de acción de los probióticos rara vez se investiga, pero las posibilidades incluyen la exclusión competitiva, es decir, los probióticos inhiben activamente en la colonización de los patógenos potencial en el trato digestivo mediante la producción de sustancias de bacterias. Los probióticos no solo tienen capacidades antibacterianas, también se describen actividad antiviral de algunos aislados como pseudomonas, los vidrios y aerodomas, contra virus y la necrosis, hematopoyética. En un mecanismo de acción sobre los probióticos, podemos decir que los probióticos se emplean en la acuicultura, a más de que se pueden modificar la comunidad microbiana asociada a en el ambiente. La otra compañera, por favor. Los antimicrobianos, la adicción de Bacillus ESP como suplemento a la dieta disminuyen a la carga de los vidrios en un estanque, lo que favorece la prevalencia de bacterias heterotróficas, evaluando la dicha de un producto comercial compuesto en Bacillus en diferentes estadios de larvas bananei y demostraron que el tratamiento disminuye la carga de vidrios. También decíamos que se exporta la potencial de esta tecnología en generación de biomasa microbiana como fuente alternativa de proteínas. La calidad microbiológica del agua contribuye a un factor de riesgo para la aparición de brotes y de ahí con otros blancos de aparición de probióticos sea reducir la prevalencia de patógenos oportunistas en el ambiente, como las estrategias para usar antimicrobianos a fin de reducir los efectos del vidrio, particularmente el vidrio para Mollicus es un sistema digestivo de camarón que puede ayudar a proteger al animal. Se ha demostrado que ciertas mezclas de aceites esenciales y mezclas de ácidos orgánicos son efectivas debido a su potencial inhibidor de vidrio. Estos compuestos pueden agregarse al alimento para lograr un efecto en el sistema digestivo del animal. Gracias. Continuamos con el glosario.